This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del mga noticias. Na prinsipyo del Burmans, presyo del imported rice ya subi na 2 para 3 pesos kada kilo. Moratorium na rice importation ta-afekta na koleksyon del Bureau of Customs. Tiene aumento na presyo del LPG. 89 kilo de droga ya confisca na Rio Hondo. Grande volume de droga ta entra na syudad ta causa alarma. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Na prinsipyo del Burmans, presyo del imported rice ya subi na 2 para 3 peso cada kilo. A mediante que ese día, ya principia también el moratorium na rice importation na país como ko sa orden del presidente Marcos Hijo. Aquí el report ni Marites Espartero. Efektibo este día el 60 día import ban na mag-importaw arroz base na ko sa anunsya el presidente del país Ferdinand Bongbong Marcos Hijo. Asegun na un dealer del arroz na syudad Paquito Pornileza. Miraya lang asegun ko sa efekto de este na magabibientes. Siguiendo este tiempo, ya subía sila 2 para 3 pesos na kada kilo de importaw arroz. Nako sa segun tabla el Departamento de Agricultura o DA kaya sustene el mga local arroz siguiendo tiempo ya de harvest sina Manila asegun posible. Pero aquí na syudad, dol tormento kay mas mucho mga bibientes ta depende yan na importaw arroz. Tiene man ta entra mga local arroz pero limitaw lang el numero. Por eso no baya baka al masubi pa el presyo del arroz. Actually, dakol diya pa nang subi po ko pero hindi mga biyan alto. Pero subi pagkat siguro kay considering mga 60 days no ay aros baka palta ka jaton aros kay el mga local rice poko lang man ta entra so kaya dapat kita no sabi kita si Kosa taas el agriculture kilaya sila kung na di ila inventory siguro baka ben mucho pa aros pero no sabi kita prinsipyo ay man subi-subi el aros. Mientras tanto, asigun ko na un negosyante na karinderya, Maricel Pelayo, para tiyanig income, hindi naman sila asasubi ang presyo del kanon na kada scoop. Estala niya lang na 20 pesos per scoop. Pero este matiempo, el mengwaya sila poko na laman na kada scoop. Ara, yas man kami el 20 jamo ni scoop el kanon, o menor lang kami poko, para amo lang, tiyanig kami poko ganansya. Ay marisot kayo, tamen akil, may income, mengwa lang kami poko. Asegun también con un senior citizen Edith Cabato, ya duraya sila ta espera abaha el precio del arroz, pero el mas subi asegun el precio dul malisud ya también kanila como mga pobre. Pesaw ya asegun na bolsa, bueno era sinuay mag-aanak. No, hindi na kita kaya si Ansina. Amo ya gani kita ta espera, tabus ka kita manera si pakitsura kita pwede kompra arroz. Akal de barato tamin. Kasi Ansina tamin de mga 60, de mga 50 doon hindi na kita kaya si pesaw yan na bulsa, di pechen pa ta mga anak, bueno era sino kita anak, di ba? Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mientras pacabada el año, el Bureau of Customs ta procura siempre hace apas de la target collection para aumentar el fondo na National Treasury por medio del mga las cosas que tapasan ng pantalan. Inesisita paga el propio impuesto pero malingas el Bureau of Customs sa syudad por causa ta afecta el DI la target collection na 25 para 30% del 2 meses moratorium na rice importation. Admitido el jefe del Customs Intelligence and Investigation Service si Mike Lanza, pago del impuesto del mga negosyante de arroz ta ayuda mucho na koleksyon pero ahora sila afektado.
Our collection will be affected for 2 months, maybe because of the moratorium on rice importation. So one also of the big contributor is the rice importers. Efektivo este día compañía de LPG implementa aumento presyo na kada tanque del liquefied petroleum gas. Base na notisya, na aviso del Petrol, implementa sila 20 centimo cada tanque del 11 gramo del LPG, 2 peso y 20 centimo también. $89 kilo de droga o shabu ya por konfiska na Rio Hondo el Police Drug Enforcement Group. Aquí el report de Emil Tuban. Pulisya kumpiska con el 89 kilo de alegao shabu con el 3 mga persona durante el bypass operation alina Barangay Riondo ayer aga. El personal del Special Operations Unit 9 del Philippine National Police Drug Enforcement Unit ya conduci bypass operation alina Barangay Riondo. Ia puede arresta con estos Kanda Basir Sarail, John Michael Tagayan Mosquera y si Adil Al-Sharif Arajil. El policía puede confiscar con el 89 kilo de alegao shabu, tiene valor de 105,200,000 de pesos. El policía confisca también con el diila vehículo, el un unit de Nissan Libina Colorado y el mga ice chest. Con este sospechado y mga confiscado items, y a libal operativa para Linadila Headquarters para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Causa alarma para convivientes el entrada del mga grande volume del droga o shabu kaya puede confiscar la autoridad de aquí na ciudad de Zamboanga como del ayer ali cerca pa mismo na Fortaleza del Pilar na Rio Hondo boundary Santa Barbara. Es el akados grande o big time drug bypass operation del autoridad kaya causa para pensar mga vivientes acerca de la posibilidad que tiene pa otro mga illegal ta pwede lang entra na syudad sin nota del mismo autoridad. Según con el cuantos residentes, si el droga ta pwede entra, que modo el otro mga kontrabando como mga armas y también persona como terorista. El siguiente na mga noticias. No segregation, no collection del basura. Implementa ya prinsipya este día. Habagat, ta continua afekta con el peninsula. Maga online seller, necesita registra na DTI. Christmas decorations, ta prinsipya ya vende na mall. Este y otro del mga noticias, después el cuantos mga aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can.
with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. No segregation, no collection policy ng basura el implementaya principiando este día. Aquí el report. Ya confirma el oficial encargado del Office of City Environment and Natural Resources, Jerry Polisco, que príncipe este día, el implementar sila finalmente el no segregation, no collection policy del basura na entero ciudad y na area onde sila encargado para kolekta el basura. Asigun kon Polisco, manada del mga area de ila na sentro del pueblo el tiene mga schedule siya del koleksyon, donde iaasigna sila principio alas 6 del tarde hasta alas 6 del madrugada el koleksyon del residual waste, mientras asigun na aga el kolekta solamente sila mga non-biodegradable basura. Correcto, este día principio kita implementa el de aton no segregation no collection policy. No? So the last Monday accorded so after El Heroes Day celebration, todo mga barangay opisyales nakakita kanila and remind kita kanila na this coming September 1 implementakat kita. Sigun kon Polisco, hasta mga barangay obligado ya también con este implementa principio ese día donde debe separar el mga basura taman bulok, hindi tan bulok, residual y el special waste. Pero tiene asigun schedule el kada barangay, si cosa dia el collection di ila, depende na klase del mga basura. During our reorientations, entero August kel, no, yasi kita ko na daton mga diferente barangays, uwi kita kanila ko sa LDE lang mga plano. So, ko sa kita yasi, i-alegra lang kita, but the most important there is el segregation at source ay implementa sila. SL that emphasize kita kanila kay el ordinansa provided for bin system. Tiene el biodegradable, el nabubulok, tiene kita non-biodegradable, el recyclable, ika-third, tiene kita residual.
Then ika-fourth, amo katabla kita special waste. So tan-encourage kita kaday kwal barangay, todo akel mga bilong na non-biodegradable, mga leftover foods, pellejo del gulay, sila, asi sila aguhero. Aviso di Polisco con mga vivientes, principia ya aura el segregation del mga basura na casa. Base na template del segregation, chere debe 4 klase del mga basurahan, que debe tasigi el mga residentes. Si hindi asigun sigi na reglamento o kumpli, pwede pone pena el mga barangay oficiales con el mga velador, siende este un ordinansa ya, bajo na Solid Waste Management Ordinance del syudad. Ya que daman menos el ulan del pasado fin del semana, pero el pag-asa tamang abiso que ta continua siempre afecta con el peninsula el habagat este semana. Siguro pag-asa tali siempre el habagat afecta con el surwestern Mindanao para na Palawan, mientras tiene también mal epekto el localized thunderstorms sa liba ulan na Basulta area. Kapasa siguro siempre liba fuerte ulan el habagat na syudad de Zamboanga. Mientras tanto, ya paregistra el FIVOC Zamboanga el un magnitude 5.1 temblor ayer tarde alina Cotabato Trench o Lamar Frontera del Cotabato y Pagadian. Por eso ya paresinti el intensity 2 alina Zamboanga del Norte y cuantos municipio na Zamboanga del Sur. Ya man-release también advisory el mismo National Disaster Risk Reduction Management Office el aviso con el posible aftershocks causa del temblor. La ciudad de Zamboanga no hay directa o tiene directa epekto. Abiso ng mga online sellers necesita rehistraya na Department of Trade and Industry. Aquí el report di Marites Espartero. Bien manaday asigun ang mga online sellers sa matiempo como parte del di ila mga busca la vida. Siguiendo ta pwede man también asigun en kontrasen ang mga online seller, debe también sakay sila business permit el business name registration na Department of Trade and Industry o DTI. Asigun kun Engineer Isidro Ehan Santos Iho, el jefe del Consumer Protection Division del DTI. Para in tal kaso, sila sa llama discrepancy na di ila mga customers fronto el ahensya toma aksyon. For us, no, we follow the business name law. Tiyan kita business name, matatala ba sila business name registration no, na DTI. Basically, minimal naman sa el payment, good for 5 years le, no. El talminos de BNR, akaste como el di la sila nombre del di la business, no. Tiyan naman kita mga online seller who are registering here, no. After that, they can already proceed with the business permit or mayor's permit para at least legit their operation when they do online selling. Nariyon, 90 para 95% yadan mga online sellers, el chenaya business name i business permit. Ese por casa bien barato lang, sita saka business permit na DTI, tali lang na mas de 200 pesos para na 5 anyo ya. Por eso, ta-adverti el DTI kung mga konsumidores, sita man transact man na mga online sellers, debe checkya el si legitimo siguiendo taman difícil el ahensya identifika na mga online sellers si chenekien ya que da victima de scam kay hindi estos rehistraw. We always inform the consumer na si for example man transact sila through online, dapat check sila si legit ba el kung ken sila transact, no, which is dapat siya sila business name or business permit, which is sila license to operate na. Mas importante gani para easier, no, for us when we do some sila siya kita discrepancy with the seller or complaints, we can do actions, no, we can check kung only kat sila party. It's easier para man identify the only sila party. Pwede asigun enfrenta kaso baho na business name law aquellos mga online seller sino ay estos pwede dali mira requerimiento del ahensya. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Bermansya amo es el palabra del mga vivientes kada entra el mes de Setyembre. Kaya aquí pwede asintia sigun el essence del Pascua. Igual na un grande mall alina tetuan na ta prinsipya tambien tuka mga canciones de Pascua. Tiene también display del mga diferentes decoración de Pascua, igual na mga Christmas balls, Santa socks, Christmas candles, Christmas tree, otro más. Tiene también mga gente altaman window shopping este tiempo para na decoración de Pascua. Can I take your order? Can I check
enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo sin abaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio.
is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Pulis i Social Welfare Office siya firma acuerdo acerca el programa silya maggabayan huwag pabayaan. Nakil report di Emil Tuban. El Police y el Social Welfare and Development Office ya firma el Memorandum of Agreement para el programa Gabayan Huwag Pabayaan alina Police Station 11 en Anteaga. El partnership del Police y el CSWDO para darle buen futuro con el mga jóvenes, igiya kanila ihinde para kastiga, iprotehe el pulis, iayuda con el mga guardians del mga jóvenes, no puede mas bisya si cosa taase el diila mga bata na mga kamino. This partnership is more than just a formal document. It is a shared commitment to safeguard the future of our children, to guide rather than to punish, and to protect rather than to neglect. The Gabayan, Huwag Pabayaan campaign reflects our joint mission to provide timely intervention for at-risk youth and to empower families through accessible support, counseling, and proper referrals. Asin con el Social Welfare and Development Office Officer Maria Socorro Rojas, el CSWDO no puede trabajar solo, por eso bien grande ayuda este inicial Police Station 11, kaya nisita sila asistencia del otoridad. This is actually a welcome development and a best initiative on the part of the police because we know CSWDO cannot work alone. We need your assistance. And most of the time, our social workers who are in the main office or in the social development center may not be at all times ready to respond to the call of the youth who are in the street. El sitwasyon aquí, takeda prinyada el mga edad 13 para 14 años, kaya no hay mas mga mayores el tamira con este mga menor de edad. Chere destos ta esta na mga pariente, y mga abuelo y abuela. Itatrabahan na abroad el mga mayores, por eso no hay quien tagiya kanila. Y no hay mas buen futuro di ila vida, y este kita puede mira na diaton syudad. Kung este mga jóvenes ta puede mira ta esta abajo del mga puente, y na mga abandonaw casa y buildings, ita anda na mga intersection para pidi ayuda para puede kumpra komida. El mga pulis taman rescue kung este mga jóvenes taliban na mga centers como na SDC, y este mga jovencito ta kumbinsi con el mga daan niya tali na mga centers, mas mucho akita entreya eskwela, ita kumbinsi kanila para eskapa para bira na kamino. Este programa del pulis, el Gabayan Huwag Pabayaan, puede prevenir con el mga jóvenes queda envuelto na mga mal aktibidades ng pueblo, kay ay imbita kanila, y puede konseha kanila. Alegre si Rojas con este cosa ya crea el pulis para puede darle buen futuro con el mga jóvenes tali na mga kamino. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un soldado el herido después de su pick-up ay yaman bangga na un pono alina tigbalabag del Sabado. Nakore sale para na pueblo, desde el pueblo, para pagadian ese negro pick-up kita maneja si Sergeant Rogelio Velasco Hinabre Iho. Cuando liga na tigbalabag, ya rebenta el rueda del vehículo y no hay más para contula. Con el malibela y chauffeur, por eso yaman bangga este con el pono de palo. El chauffeur ya tiene mga kontusyon na cuerpo, mientras el suuban no hay cosa ya pasanada. Con el vehículo ya kita sila na lugar para hindi sangga con el mga vehículo tapasa na lugar. El ya rebenta rueda amo el na passenger side, inuay mas control yaman bangga na pono. Habang dumating itong driver dun sa may barangay Tigbalabag, yung isang gulong yung sa may harap, sa harap ng sa may passenger side, sumabog po ito. So, nawalan ng kontrol itong driver, hindi na niya kaya paano niya mamaneho. So, nakabangga ito dun sa may isang puno. Miembro del CAFGU arrestado después tira con un víctima na limaong.
Taki al report di Emil Tuban. Pulis arresta con un miembro del CAPGU después atira con el víctima allí na Barangay Limaong del sábado de noche. A las 10 del noche anda sospechado na casa del víctima y atira tupa na hombro y pecho y aliba con na laing in clinic na Vitali y transferi con para na Zamboanga City Medical Center. Con el víctima puede identificar al pulis como si J.R. Navarro y de los Reyes de Centro Limaong. Asigun con el pulis, el sospecho camina lang después atira con el víctima. So, binaril ito sa ngayon hindi pa nakilala habang ito ay nasa loob ng kanyang bahay. Ayon sa mga saksi doon na yung bumaril is naglakad lang at yung baril na ginamit hindi na pa natin mapag-alaman kasi yung wala namang basyo na naiwan. So, ayon din sa mga saksi doon na yung suspect, naglakad lang di papunta doon sa may sitio Matarling. Durante el follow-up del personal del Police Station 1 na Vitali, ia puede arrestar con sospechado y puede identificar como si Joselito Manuel, un miembro del CAPGU y residente de alina lugar. El policía continúa de la investigación con sospechado, kahit nega que hindi le atira con el víctima. Pero el víctima ya relata na pulis kay sospechado le atira con él. El motivo de este incidente amo el love triangle asigun con el pulis. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ese día, el Social Security System o SSS está celebra con el día ACA 68 año aniversario. Efectivo también ese día la implementación del Pension Reform Program. El aumento 10% na pensyon na mga retired y disability pensionado y el 5% na otro mga pensionado. Ito na también libre medicina, comida para con aquellos mga miyembro quien ya anda man transact personalmente o man walk-in clients na ahensya ese día. Asigun con Napoleon Rabanal, el portavoz de la agencia, hindi lang este día el celebración sino un mes este. Es decir, tiene pa otro mga actividades el conduci, igual el Pensioners Program, blood donations, Balikat ng Bayan Awards y otro mas. Entire SSS populace is celebrating the Members Day este día, wherein todo mga branches del SSS and service offices ay tiene mga aktibidades no na para na diaton mga walk-in clients no. But with regards to the good news that we have for our members, pensioners in particular no, este día ay prinsipya el implementasyon del diaton pension reform program. Este celebration diaton, the 68th anniversary celebration of SSS will not only be celebrated today, but this will be a month-long celebration. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siyempre experiencia el epekto del habagat y es el liwa ulan hasta na mga siguiente días pa. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Na principio del Burman, el magasambuangueño mucho el cosa que ta esperanza. Primero, el aumento de 2 para 3 peso presyo cada kilo del imported rice que ta vende na tiangge na mga tienda. Segundo, el precio del liquefied petroleum gas o LPG subí también na más de 2 peso cada 11 kilogramo tanque. Acá 3 mañana, día de martes, precio de gasolina también el tiene movimiento. Habla sila mga Filipino, amo tiene bien largo celebración de Pascua por causa na primera día pa lang del Setyembre. El mga estasyon de radyo, tato kaya mga canciones de Pascua. Na mga department stores, tali también displaya el mga Christmas trees y lanterns para el publiko pwede comprar.
na Santa Maria Talitambién Maga Pastillas, coconut candies, yema, tarts, que envuelto o envolvido na plastic de diferentes color. Sa social media, de veras siya gayod, kaya sa liya kanta El Christmas in Our Hearts si Jose Marichan. Ese mga okasyon, mediante el tasui presyo del comestibles. Kimodo kaha, kita mga zambuangueños balansya kung el sen, kaya kita na bolsa. Onde ba debe dale el prioridad na gastos? Kami na dateline sa Zamboanga konfiansa, kaya di aton mga vivientes akustumbraw ya na mga desafio na vida. E masking kimodo pa, de tormental vida, pwede lang ase isa ka na buwan manera ito el todo las cosas. Mucho ya trahedya pa sa syudad como el pandemia, kalamidad, guerra y otro más. Pero mga Zamboangueño takilang syempre tadala mira el fuerte coraje at tiempo de dificultad de vida y tiempo de alegría. Este mes de septiembre, el ciudad el conmemora también con el 2013 Zamboanga Siege, donde paraliza la opresión de la interciudad y mucho vida el ya perde. Pero kami, syempre, como syempre, kita mga Zamboangueños, fuerte y duro para el bien del interés de la ciudad de Zamboanga. Advance Merry Christmas ka natin todo. Un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el día de mga noticias para esta noche, Septiembre 1, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.